Buen día, en este momento le damos la bienvenida a Diego Forero, quien nos hablará sobre el análisis numérico de sistemas de contención para la estabilidad de taludes viales. Me permito dar lectura a parte de su trayectoria. Es maestro en ingeniería con énfasis en geotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero civil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y en experiencia laboral, tiene 4 años de experiencia en el análisis y diseño de túneles, obras subterráneas, estabilidad de taludes, presas, sistema de contención y cimentaciones profundas, con especial énfasis en modelización numérica. Honorista del Instituto de Ingeniería de la UNAM durante 3 años, con participación en proyectos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México. Actualmente, ingeniero de soporte técnico en el área de geotecnia para Midas Latinoamérica. A continuación, Diego Forero en su conferencia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar, les quiero agradecer a ustedes asistentes por estar en esta presentación
y también a la organización del simposio por habernos invitado. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Diego Forero y el día de hoy les voy a presentar el tema análisis numérico de sistemas de contención para la estabilidad de taludes viales. La charla se compone básicamente de una pequeña introducción, la descripción de los casos de análisis que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquito del programa que se utilizó para realizar estos análisis. Los análisis se dividen en el análisis de estabilidad de taludes con muro de contención, análisis de estabilidad de taludes con pantalla de pilas, análisis de estabilidad de taludes con anclas y concreto lanzado, y finalmente daremos unas pequeñas conclusiones. Entonces, como introducción tenemos que las obras de infraestructura vial presentan una gran variedad de desafíos geotécnicos, los cuales van desde la estabilización y contención de taludes en diferentes tipos de materiales hasta la construcción de estructuras complejas como túneles y puentes. Cada uno de estos problemas se resuelven de manera diferente teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada problema. Por ejemplo, el tipo del terreno, los recursos que tenemos disponibles, tanto económicos y los materiales que hay presentes en la zona para utilizarlos. Y algo muy determinante también son las herramientas que nosotros tenemos para realizar estos análisis. Entonces, en esta presentación veremos cómo resolver tres problemas típicos que se presentan en las vías en cuanto a la estabilidad de taludes, que se refieren a los temas ya mencionados, ¿no? Y para ello vamos a utilizar el programa de elemento finito Midas GTSNX. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción de los análisis que vamos a ver. Acá tenemos un esquema del primer caso. Este caso tiene las siguientes características. Tenemos una vía existente en la base de un talud y en la parte superior se requiere dar espacio para el paso de una nueva vía. ¿Cierto? Es una vía veredal que va desde una cabecera municipal hacia un municipio un poco más pequeño. Entonces, pues no es una vía de gran tamaño, pero sí necesitamos el espacio para poder cruzar por ella. Tenemos que el corte analizado tiene una altura de 5.28 metros y tenemos una limitación importante de espacio, ya que debido a que tenemos una vía existente en esta zona, no podemos generar un relleno y tender el talud porque estaríamos invadiendo el espacio de la vía existente. Entonces, pues vamos a tener que realizar una obra de contención, ¿cierto? Tenemos otra particularidad y es que tenemos el nivel freático muy superficial, entonces las condiciones hidráulicas en este problema juegan un papel importante. Para este caso, pues como les mencioné, debemos utilizar un muro de contención, el cual ya veremos más adelante. Nuestro segundo caso de análisis es una excavación, también es para dar el paso a una vía. Tiene una base, el corte que vamos a realizar de 11.6 metros y la altura total del corte son 7.8 metros. La longitud del corte en profundidad es de 40 metros. Tenemos que la topografía del terreno es constante a lo largo de toda la superficie y la estratigrafía también tiene una sección homogénea, es decir, que no varía en la profundidad. Este problema es un poco particular ya que tenemos un estrato de material blando justamente debajo del material donde se va a realizar la excavación, que es un limo arenoso. Entonces, acá se genera un fenómeno llamado reptación, donde tenemos que un material se está desplazando sobre un estrato más débil en bloque. Y también tenemos otro problema importante que es una zona de precipitación alta. Entonces vamos a tener mucha lluvia en esta zona, lo cual también va a jugar un papel fundamental. Entonces, en este caso, por ejemplo, un muro de contención no nos serviría ya que todo el terreno se está desplazando sobre un estrato que está más abajo. Tampoco podríamos utilizar unos anclajes para estabilizar esta zona, ya que terminarían con una longitud muy larga. Entonces, la alternativa es buscar un estrato más profundo por medio de unas pantallas de pilotes, ¿cierto? Entonces, vamos a generar acá unos elementos que nos van a permitir contener el material que está en la zona superior. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro segundo caso de análisis. El tercer caso de análisis también consiste en un corte. Este es un corte un poco más grande, tiene una altura total de 21.7 metros en la zona crítica.
Este corte tiene una altura variable y como les menciono, la altura mayor es de 21.7 metros, pero en profundidad el corte cambia ya que la topografía no es homogénea. Asimismo, la estratigrafía es irregular, es decir, que estos estratos no permanecen constantes en profundidad y vamos a ver las implicaciones que eso tiene dentro de los análisis de estabilidad. En este caso no tenemos presencia de agua, lo cual es bastante bueno para el proyecto. Y pues en este caso, como los estratos que tenemos acá al posterior, en la parte posterior del corte tienen una buena capacidad, vamos a utilizar unos anclajes para sostener el sistema de contención que vamos a utilizar acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener concreto lanzado y anclas. Bueno, estos análisis que vamos a realizar o estos modelos que vamos a generar tienen varias características que son especiales de cada uno de los proyectos. Y lo que se hacía normalmente, pues anteriormente, era evaluar estos problemas, de hecho aún se hace, por medio de soluciones analíticas que son un poco cerradas y que se limitan a unas características específicas de cada análisis, ¿cierto? Pues a las hipótesis con las que se originaron. Pero en este caso nosotros tenemos pues varias variaciones, las cuales difieren un poquito de las soluciones típicas que uno utilizaría. Entonces, en estos nuevos tiempos o en los últimos años se han desarrollado herramientas que nos permiten realizar diferentes consideraciones para este tipo de proyectos. Por ejemplo, podemos incluir cualquier tipo de carga, podemos considerar la variación de la estratigrafía y de la topografía, ¿cierto? Y pues esta herramienta básicamente es el método de elemento finito, ¿cierto? Ya que nos permite incluir cualquier tipo de condición que tengamos en nuestros análisis. Entonces, existen varios programas de elemento finito. Este análisis se realizó con el programa Midas GTSNX, que es un programa de la casa con la que yo trabajo. Y les voy a hablar un poquito de este programa, es una pequeña descripción. Este programa es un software de elemento finito, todo en uno, que va enfocado a resolver problemas tridimensionales y bidimensionales de geotecnia, ¿cierto? Entonces acá podemos realizar análisis de fundaciones profundas, excavaciones, sistemas de túneles, análisis de flujo, análisis de consolidación, diseño de terraplenes, análisis de estabilidad de taludes y análisis dinámicos, ¿cierto? Entonces acá vemos algunas imágenes de los problemas en los que se puede utilizar. La primera es una cimentación profunda con pilotes. Acá podemos incluir la topografía de nuestra zona de estudio. También podemos realizar anclajes con muros, por ejemplo, un muro Milán. Tenemos la posibilidad de realizar túneles, generar túneles dentro de la roca y pues considerar también la interacción con un puente y pues la interacción suelo-estructura, ¿cierto? También nos permite realizar análisis avanzados, por ejemplo, análisis de estabilidad en un corte de una vía, que es específicamente lo que vamos a evaluar en esta presentación. Podemos realizar análisis de flujo, por ejemplo, en una presa, o también como los que vamos a evaluar en esta presentación, ya que el flujo de agua a través del terreno va a jugar un papel muy importante. También vamos a realizar análisis de consolidación, dinámicos, térmicos y totalmente acoplados. Entonces, todo esto lo podemos hacer con este software. Para este caso, como les menciono, solo vamos a hacer análisis de estabilidad y vamos a incluir el flujo. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a los análisis que vamos a realizar. El primero de ellos es análisis de estabilidad con muro de contención. Entonces, considerando la altura que tenemos del corte, que ya les había mencionado que es aproximadamente 5.5 metros, la opción más viable a realizar es un muro de contención. Y en este caso, como la altura es menor a 6 metros, la recomendación puede ser realizar un muro de gravedad, ¿cierto? Un muro puede ser en gaviones o en concreto. En este caso, realizamos un análisis considerando un muro de concreto. Entonces aquí tendríamos la geometría de nuestro muro. Vemos que respetamos la estructura de la vía que tenemos al costado y le damos el soporte necesario a la vía que va a pasar por la parte superior. También vemos que hay una cosa importante y es que el nivel freático se ve cortado en esta zona, entonces necesitamos conocer qué va a pasar ahí con las presiones de poro en el terreno. Entonces, eso lo vamos a analizar con este modelo. Vemos también que el muro debe estar empotrado en cierto nivel, pues para darle estabilidad a este muro en cuanto al deslizamiento. Y vamos a realizar un relleno en la parte posterior. Entonces, la geometría del muro se determinó con base en las recomendaciones sobre apuntes de muros de contención realizada por el ingeniero Juan Félix Rodríguez y el ingeniero Gabriel Aubineto. Entonces, estas recomendaciones
van en función de la altura del muro. Conociendo la altura, yo puedo conocer cuál va a ser la base del muro, que la recomendación es que sea de 0.5 a 0.7 veces la altura, cuánto va a ser la corona, la inclinación de la espalda del talud, y algo muy importante es que en estas estructuras de contención se recomienda poner un filtro que nos permita limitar las presiones de poro que va a tener el respaldo el muro. Entonces, esta sería la geometría final que vamos a tener, una altura total de 5.5 metros con 0.5 metros de peralte. Y como tenemos condiciones hidráulicas con nivel de aguas alto, vamos a realizar un sistema de drenaje, de drenes, que son una columna de tres, o más bien tres drenes por cada fila. Y como va a ser un análisis tridimensional, pues van a estar separados cada 2.5 metros. Algo muy importante cuando definimos un modelo es determinar los parámetros de los materiales que vamos a utilizar. Pues para esto se debe realizar primero una exploración geotécnica y llevar las muestras al laboratorio para obtener sus parámetros de resistencia. Entonces, de este proceso de laboratorio, pues obtenemos cuáles son las propiedades. Tenemos los módulos de elasticidad, relaciones de Poisson, pesos volumétricos de los materiales tanto secos como saturados, relaciones de vacíos, que es muy importante en el caso de materiales blandos, y las permeabilidades, que también juegan un papel importante en estos análisis que vamos a hacer, y finalmente los parámetros de resistencia, que son la cohesión y la fricción. ¿Listo? En cuanto a las propiedades del muro, pues necesitamos simplemente sus propiedades elásticas para simular el concreto. Como vamos a considerar el flujo de agua a través del terreno, es muy importante ingresar las propiedades parcialmente saturadas de los materiales. Esto se hace por medio de unas curvas que son curvas específicas de cada material. Estos resultados se pueden obtener del laboratorio o extraerse de ciertas tablas o de cierta experimentación que ya hay. Por ejemplo, los datos que yo utilicé los tomé de esta tesis, comportamiento hidromecánico de bordos bajo condiciones de flujo transitorio. Y pues simplemente lo que nos muestra esta curva es la variación de la permeabilidad con la succión del material y la variación del contenido volumétrico de agua con la succión del material. Entonces, ¿qué tan fácil absorbe agua o qué tan fácil sale el agua de este material? Es lo que nos indican estas curvas. ¿Listo? Y se definen con estos parámetros que están acá, que pues, no voy a entrar en detalle ya que no es el motivo de la presentación. Una vez que hemos definido los materiales, pues pasamos a generar el modelo de elemento finito. Acá podemos ver la geometría que vamos a utilizar. Entonces tenemos la geometría inicial del talud, ¿cierto? Limitada por esta zona. Y también generamos la malla de los materiales y del muro de contención que vamos a utilizar, como el relleno y el muro en concreto. Acá podemos ver una vista frontal, como les mencionaba, es un modelo tridimensional. Entonces estos cuadritos representan la separación entre cada uno de los trenes y acá vemos una vista en isométrico. ¿Cierto? Acá podemos ver lo que sería el muro de contención y los drenes que estamos simulando dentro del muro de contención. Algo muy importante cuando definimos los modelos numéricos en las condiciones de frontera. En este caso vamos a realizar análisis estáticos para determinar los desplazamientos y la estabilidad. Entonces necesitamos limitar los desplazamientos en los bordes del modelo, ¿cierto? Entonces limitamos los desplazamientos en X en las fronteras horizontales y en X y Y en la parte inferior del modelo, ¿cierto? También incluimos el peso propio de los materiales y vamos a incluir una propiedad que se llama cambio de material, ya que en principio la zona que está acá abajito, donde vamos a excavar, tiene el material del terreno natural, pero ese material lo vamos a cambiar por un concreto, ¿cierto? Entonces hay una condición que se llama cambio de material, que es para simular ese cambio de material que vamos a experimentar ahí. Todo esto es típico de los programas de elemento finito, definir muy bien las condiciones de borde para que los análisis puedan darnos los mejores resultados. Otra cosa que debemos simular es la sobrecarga del terreno que vamos a tener en la parte superior del relleno. Entonces acá simplemente asignamos una carga vertical. Como podemos ver ahí señalado con las flechas, estos son los ejes en los cuales vamos a aplicar esta carga. También vamos a definir las condiciones de flujo que tenemos, entonces definimos un nivel freático inicial que viene por toda esta línea que es un poquito más marcada, ¿cierto? Que es el nivel freático que tenemos en condiciones
antes de la construcción del muro. Luego, cuando realizamos la excavación, pues toda esta zona se va a cortar y entonces ya no vamos a tener el nivel freático por acá. Simplemente vamos a definir un nuevo nivel freático en las zonas que sí conocemos, que serían estas dos partes de arriba y abajo. Y acá necesitamos conocer qué es lo que pasa, ¿cierto? Para eso asignamos una condición de revisión, la cual nos va a decir, ok, en esta zona está pasando esto con tus presiones de poro y las vas a tener el nivel freático a tal nivel. ¿Listo? Finalmente definimos la condición de los drenes, le decimos al programa que por ahí va a poder salir el agua, entonces esta condición de frontera también es muy importante, como lo vamos a ver. Los casos de análisis que generamos con este modelo son dos. El primero de ellos es considerando los drenes para ver qué es lo que pasa con la presión de poro al respaldo del muro. Y el segundo es pues sin considerar los drenes y vamos a ver las comparaciones. Entonces, para realizar estos análisis, nosotros necesitamos realizar un acoplamiento entre el estado de esfuerzos y el flujo que ocurre en el terreno, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo les comienzo a contar que ya estos análisis difieren un poquito de la metodología tradicional, ya que en algunos casos pues es difícil incluir, por ejemplo, el efecto del flujo dentro de un análisis. Si estuviéramos haciendo un análisis de dovelas, por ejemplo, que es el típico de Felenius, pues meter las condiciones hidráulicas en cada uno de los círculos de falla que nosotros analizamos se vuelve algo complejo. Entonces, con estos programas de elemento finito, pues ya lo podemos realizar de una manera más sencilla. Entonces, en cada uno de los casos de análisis vamos a realizar los siguientes casos, el primero va a ser realizar el estado de esfuerzos inicial sin el corte, ¿cierto? Y determinar cuál es la estabilidad del talud en esas condiciones iniciales. Posteriormente vamos a realizar el corte y vamos a determinar el factor de seguridad por el método de reducción de resistencia, que es un método específico para este tipo de análisis. Y luego vamos a generar la construcción del muro, vamos a evaluar cuál es el factor de seguridad y finalmente vamos a hacer un análisis pseudoestático, donde vamos a incluir la acción del sismo por medio de un coeficiente de aceleración. El siguiente análisis es igual, solo que se incluyen los drenes en el resultado. ¿Listo? Entonces vamos a ver ya los resultados del análisis sin drenes. Tenemos las presiones de poro en el terreno, podemos ver que se van justamente por la superficie, ¿cierto? Ya que el nivel freático está en la parte alta. También podemos ver las cargas hidráulicas, ¿cierto? Ahí si recuerdan sus clases de mecánica de fluidos, entonces en la parte superior tenemos una energía total un poquito mayor y en la parte inferior tenemos una carga diferente por esta cuestión de la elevación de los distintos puntos. Podemos determinar el estado de esfuerzos inicial, que se cumple al principio de los esfuerzos efectivos, entonces calculamos el esfuerzo total y al restarle la presión de poro simplemente nos va a dar el esfuerzo efectivo, ¿cierto? Entonces ahí podríamos verificar si el principio de esfuerzos efectivos se cumple, que eso es algo fundamental. Bueno, entonces una vez realizamos el cálculo del estado de esfuerzos, el programa simplemente determina cuál es la zona de falla por la cual cruzaría la superficie de falla del talud. En este caso la podemos ver, es una superficie de falla circular y pues bueno, es típica de este tipo de taludes. Entonces, lo que sigue es realizar el análisis de la excavación. Acá excavamos, ustedes pueden ver, pues creo que es claro el corte que se realiza y vemos que el nivel freático se establece como por esta zona, ¿cierto? Entonces vemos que hay unas zonitas donde el agua ya no está hasta arriba, sino que va un poco más abajo. Podemos determinar los esfuerzos en el terreno y los desplazamientos, entonces vemos que hay una expansión aproximadamente de 6 milímetros, que es muy pequeña, y el factor de seguridad lo calculamos, ¿cierto? Entonces hicimos un corte, claramente tiene que bajar el factor de seguridad, que bajó hasta 1.45, pero se mantiene en condiciones estables, ¿cierto? Para el caso de una excavación a corto plazo. Posteriormente realizamos la construcción del muro y calculamos qué es lo que pasa al respaldo. Entonces podemos ver que el nivel de agua trata de establecerse, ¿cierto? Pues ya que tenemos acá una limitante y no estamos considerando los drenes, entonces la presión hidráulica al respaldo del muro es bastante grande. Podemos ver también los desplazamientos al realizar el relleno y la construcción del muro, que son aproximadamente 2.44 centímetros, y podríamos ver lo que sería el mecanismo de falla que se está generando en esta condición, ¿cierto? Entonces podemos ver por las deformaciones angulares que tenemos que hay un mecanismo como de rotación, ¿cierto? Si ustedes ven, esto trata como de girar en esta dirección porque la acción de la presión de poro es bastante alta.
Si ustedes recuerdan, en este tipo de estructuras podemos tener distintos mecanismos de falla. Puede ser un mecanismo por rotación, un mecanismo por deslizamiento en la base o un mecanismo de falla general del talud que va desde abajo u otro mecanismo por falla de fondo, ¿cierto? Por falla por capacidad portante del material, donde el muro pesa demasiado y genera una falla como en una cimentación, una zapata normal, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos un mecanismo de falla rotacional. Acá se pueden ver las deformaciones angulares y pues también podemos ver que hay un pequeño levantamiento en la base del muro, ¿cierto? Tenemos un factor de seguridad de 1.6 para el caso ya poniendo el muro, o sea, subió un poquito con respecto al de la excavación sin nada. Y bueno, ese sería nuestro factor de seguridad sin considerar los drenes. Luego realizamos el análisis pseudoestático, ¿cierto? Realizamos el empuje que tendría el sismo utilizando un coeficiente de aceleración de 0.15 y vemos que el factor de seguridad baja un poco hasta 1.4, ¿cierto? Y este sería como el mecanismo de falla, cambia un poco, ya es una falla general. Ahora vamos a ver la comparación cuando sí consideramos los drenes. Entonces, los primeros resultados del estado de esfuerzos original y la excavación van a ser los mismos porque pues, simplemente no teníamos la estructura contemplada, pero ahora sí vamos a poner el muro. Aquí ya lo colocamos y podemos ver lo que pasa con la presión de poro cuando incluimos los drenes. Prácticamente se reduce hasta la entrada del primer tren, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que al respaldo del muro vamos a tener presiones de poro mucho menores a las que teníamos sin considerar los drenes. Y pues claramente eso nos va a generar un efecto sobre el factor de seguridad. Acá podemos ver los desplazamientos que serían casi los mismos porque se deben es al peso de la estructura que construimos, pero el factor de seguridad sí va a cambiar y vamos a irnos hasta 1.86, ¿cierto? Entonces, si recuerdan, teníamos 1.6 al no considerar los drenes y ya cuando incluimos los drenes, pues se baja la presión de poro y vemos claramente que el mecanismo de falla cambia. Ya no es un mecanismo rotacional, en cuanto al muro, o sea, no hay un pivote en esta zona que lo hace rotar, sino que es un mecanismo como de falla más general, ¿cierto? Entonces, al disminuir la presión de poro, pues reducimos ese empuje que se genera al respaldo del muro. Al incluir el análisis de estabilidad pseudoestático, vemos que también hay un aumento del factor de seguridad que va hasta 1.52. Entonces, acá tenemos un resumen de los resultados. Tenemos una estabilidad inicial de 1.85 cuando realizamos la excavación de 1.45 y sin considerar los drenes, cuando ponemos el muro tenemos 1.6 y en condiciones pseudoestáticas de 1.4. Mientras que cuando consideramos los drenes tenemos 1.86 y 1.52. Entonces vemos la influencia de considerar las estructuras de drenaje en este tipo de obras, ¿cierto? Y pues vemos que se pueden modelar con este tipo de programas. Vamos a pasar al siguiente caso de análisis, que es el análisis de estabilidad con pantalla de pilotes. Entonces, acá simplemente pues, se va a realizar un corte y para contener el material que queda acá en la parte superior, ¿cierto? Que tendería a deslizarse hacia esta zona, vamos a utilizar una primera pantalla y para darle soporte al material que está en la parte de abajo de la vía, pues vamos a poner otra pantalla abajo, ¿cierto? Para encofrar este material que tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de empotramiento de estos pilotes? Simplemente con un equilibrio de fuerzas vamos a calcular los esfuerzos activos que se generarían en esta parte del pilote y el esfuerzo pasivo que se generaría en la otra dirección, ¿cierto? Y entonces simplemente hacemos un equilibrio de fuerzas y determinamos qué longitud debería tener de empotrado el pilote, que para este caso es 8.1 metros. El diámetro de los pilotes lo consideramos de 0.7 metros y tenemos una separación en profundidad de 1 metro. Entonces, nuevamente determinamos los parámetros de resistencia, los incluimos, acá podemos ver la resistencia, la cohesión y la fricción, así como sus propiedades de rigidez. También incluimos el comportamiento parcialmente saturado de los materiales. Acá, por ejemplo, podemos contrastar dos curvas. Esta curva tiene una pendiente mayor. Eso quiere decir que con un cambio pequeño de succión, o más bien con un cambio de permeabilidad, tenemos un decrecimiento de la succión que se produce, ¿cierto? Entonces, en este material va a salir más rápido el agua que en un material como el que tenemos acá. ¿Listo? Así salen básicamente esas curvas. Nuevamente vemos la malla de elemento finito, acá vemos la vista en corte, acá la vista frontal. Este es el isométrico que consideramos, se pueden apreciar las dos pantallas de pilotes.
las pantallas de pilotes se modelaron con elementos tipo BIM y tienen un diámetro de 0.7 metros, como les mencioné. Acá las podemos ver. En la pantalla de la parte superior agregamos una viga de amarre, la cual hace que se comporte en conjunto toda la estructura. Y bueno, vamos a definir luego las fronteras, las condiciones de frontera. También vamos a definir las condiciones de desplazamiento, el peso propio, la sobrecarga de la vía. Vamos a realizar una restricción de giro en los pilotes. Esto es simplemente para ayudar al programa a converger de manera más rápida. Vamos a incluir el nivel freático inicial, que se encuentra justamente donde está el estrato más débil en esta zona. También vamos a definir una condición de revisión, ya que vamos a dejar que se infiltre agua al terreno por la superficie, y esto es con base en una función de lluvia que nosotros vamos a tener. Entonces, si nosotros conocemos un histograma de cuánto llueve en esa zona, simplemente podemos decirle al programa, ok, para el primer mes van a caer tantos centímetros de agua, tantos milímetros de agua, y simplemente generamos esta gráfica. Y el programa lo que va a hacer es calcular cuánta agua se infiltra dentro del terreno y cuánta agua escurre, ¿cierto? Y con eso vamos a calcular las saturaciones y las presiones dentro del terreno. Los casos de análisis que se definieron fueron dos. El primer caso de análisis es un análisis simplemente de flujo para ver cómo se comporta el agua dentro del terreno. Y el otro análisis es un análisis transitorio, acoplado, donde vamos a incluir esas presiones de poro en los análisis de estabilidad y vamos a evaluar la estabilidad de la estructura en diferentes momentos del año. ¿Listo? Entonces, el primer análisis lo llevamos a 24 meses, que es lo correspondiente a este histograma. Son 2 años de registros. Entonces, vemos que hay una temporada de secas, una temporada de lluvias, luego vuelve a estar seco, llueve y seco, ¿cierto? Entonces, es un comportamiento repetitivo. Las etapas de análisis, pues simplemente para el análisis acoplado serían el estado inicial de flujo, el cálculo de esfuerzos inicial, la estabilidad inicial. Luego, cuando ponemos la primera pantalla de pilotes, cuando construimos la segunda pantalla de pilotes, cuando realizamos la excavación, y aquí ya comienzan a incluirse los análisis de flujo, ¿cierto? De 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses de lluvia, y evaluamos la estabilidad en cada uno de esos periodos. Entonces acá tenemos los resultados del primer análisis, donde tenemos un nivel freático inicial en la parte inferior que les había mostrado a ustedes, que acá tenemos el estrato más blando. Entonces vemos que todo el material está saturado de aquí para abajo, y de aquí para arriba tendremos saturaciones parciales del material. Luego comienza a llover, ¿cierto? Entonces tenemos una etapa de lluvia, el nivel freático comienza a subir un poquito y vemos que la saturación también comienza a aumentar. Luego para 6 meses, que es cuando tenemos el pico de la lluvia, pues prácticamente el nivel freático está en la parte de arriba y todo el material está saturado. Luego para 9 meses disminuye un poco la lluvia, se comienza a desaturar el material y finalmente cuando completamos el año volvemos casi a la condición inicial. ¿Listo? Entonces, esto se repite el siguiente año. Entonces, para 15 meses va a ser lo mismo, para 18 meses pues tendremos otra vez la condición de lluvia máxima, en 21 meses vuelve a bajar el agua hasta llegar a 24 meses, que es la condición casi que inicial. ¿Listo? Entonces, este fue el primer análisis para ver cómo es el comportamiento del agua dentro del terreno, y con base en esto definimos que solo vamos a incluir dentro de los análisis de estabilidad un año de lluvias, ya que se repite el proceso. ¿Listo? Entonces, las presiones del análisis acoplado o el comportamiento del agua dentro del terreno en el análisis acoplado será el mismo que en el análisis de flujo. Entonces, solo les voy a mostrar los resultados de estabilidad que son correspondientes a esos análisis de flujo. ¿Cierto? Entonces, en la etapa inicial tenemos el nivel freático en esta zona, no ha llovido, no hemos excavado, no hemos hecho nada, y vemos cuál sería la superficie de falla y el factor de seguridad correspondiente para ese periodo. Entonces, vemos claramente que el terreno se está deslizando por el estrato de menor resistencia. Acá podemos ver con las deformaciones angulares, pues cuál sería la zona pues, que se desliza como la zona de reptación, y el factor de seguridad, que es de 1.62. Luego, cuando ponemos la primera pantalla de pilotes en esta zona, vemos que esa pantalla trata de detener el desplazamiento del material que está acá arriba, entonces mueve los desplazamientos un poquito para abajo, presentando una resistencia. Vemos también en las deformaciones angulares que acá hay pues un comportamiento que trata de contener el material. Cuando ponemos la segunda pantalla pues se distribuyen un poquito más hacia abajo los desplazamientos, el factor de seguridad aumenta hasta 2.1, y luego vamos a realizar la excavación.
Cuando realizamos la excavación, claramente el factor de seguridad disminuye un poco, queda hasta 2.2 y vemos que acá es la zona como con mayor deslizamiento. También podemos ver que esta segunda pantalla cumple su misión, que es encasillar el material que va a ser la fundación para la vía, ¿cierto? Entonces acá vemos que no hay deslizamientos importantes, las deformaciones angulares casi no ocurren. Luego comenzamos a incluir la lluvia, ¿cierto? Entonces, recuerden, en la etapa inicial, antes de la lluvia, teníamos un factor de 2.2. Cuando comienza a llover, baja hasta 1.88 porque el material se comienza a saturar, comienzan a haber presiones dentro del terreno y pues comienza a haber una reducción de los esfuerzos efectivos del terreno que son los que se resisten al deslizamiento. Para 6 meses, cuando esto prácticamente está saturado, hay una disminución muy importante del factor de seguridad que llega hasta 1.45. Entonces ahí tenemos una disminución importante de este factor de seguridad. Luego, en 9 meses, el factor de seguridad aumenta un poquito hasta 1.5 porque están bajando nuevamente las presiones de poro en el terreno. Y finalmente, en 12 meses, llegamos a 1.80, que es casi el factor de seguridad con el que comenzamos, ¿cierto? Entonces, de acá hay varias cosas importantes para resaltar. La primera de ellas es que la lluvia juega un papel fundamental en la estabilidad de los taludes que nosotros estemos analizando. Si nosotros hacemos un análisis de estabilidad, tenemos que considerar las condiciones del año donde vamos a tener una mayor lluvia, porque a veces nosotros vamos y analizamos el talud en el verano, ¿cierto? Entonces vemos que no hay agua, súper bien, diseñamos nuestra estabilidad, nuestro sistema de contención, y cuando llega el invierno es que fallan, ¿cierto? Porque comienzan a haber estas condiciones adicionales de agua que nosotros no habíamos considerado en un principio. Entonces, esto hay que incluirlo en todos los análisis que nosotros realicemos y especialmente en zonas que lluevan mucho. Por ejemplo, en Guadalajara, pues hay una zona, una temporada de lluvias bastante fuerte, creo que por esta época, por septiembre, no recuerdo bien. Entonces, pues hay que incluirla, ya que esas avenidas atípicas pues nos pueden generar problemas en la estabilidad. Bueno, finalmente el análisis de estabilidad taludes con anclas y concreto lanzado. Como les mencioné, pues acá tenemos un corte bastante grande que se va a hacer y necesitamos conocer la estabilización. Entonces, para conocer cuál es la longitud de los anclajes y la longitud de los bulbos, pues primero tenemos que conocer cuál es el material que se va a deslizar, por dónde cruza la superficie de falla crítica y cuál es la masa que se moviliza para determinar cuál es la fuerza de anclaje que necesito y qué tan largas tienen que ser las anclas para sobrepasar esa superficie de falla. Entonces, se realiza un análisis preliminar donde se determina pues, cuál sería la zona que se desplazaría. Acá la podemos ver. Entonces, nuestra superficie de falla principal estaría por acá. Simplemente estas anclas, esta longitud libre tendría que cruzar esta superficie de falla, que así lo determinamos. Entonces, son 5 niveles de anclaje. Tenemos dos longitudes libres de 10 metros en esta zona que es la más corta. Y acá arriba necesitamos un poco más de longitud, por eso tenemos 15. Para determinar cuál es la longitud del bulbo, pues simplemente tenemos que determinar cuánto aporta cada metro lineal de anclaje en cuanto a tensión y pues calcular la tensión total que necesitaríamos para estabilizar toda esta masa del terreno que se desliza, ¿cierto? Entonces así se realizó el análisis. Nuevamente tenemos que incluir las propiedades de los materiales y para el anclaje pues ya tenemos que simular unos elementos adicionales que son pues el cable propiamente y el bulbo. Entonces pues simplemente introducimos las secciones, la sección del cable que vamos a utilizar es prácticamente de 5 centímetros. Esta sección multiplicada por el esfuerzo de fluencia del anclaje nos va a dar la resistencia máxima a la cual puede llegar ese ancla y pues que claramente tiene que ser superior a la tensión de diseño, ¿cierto? Si yo diseño que tiene que tener 500 kilonewtons de capacidad, pues yo no le voy a meter una sección que aguante solo 500 kilonewtons, tiene que haber una tensión mayor porque durante la aceptación de los anclajes se tienen que hacer unas cargas, unas tensiones de prueba donde se lleva el anclaje un poquito más allá, ¿cierto? Y eso nos da como una seguridad a los diseñadores. Y también incluir la sección del bulbo, ¿ok? Entonces, nuevamente generamos nuestra malla de elemento finito, acá la podemos ver. Esta es la vista frontal y acá es donde les mencionaba que claramente las propiedades de los materiales o la topografía y la estratigrafía no son homogéneas en este proyecto. Acá podemos ver que hay una variación en la sección transversal del modelo. También podemos ver que la sección del corte pues cambia, que es esto que está como un poquito más claro, ya lo vamos a ver con más detalle, y pues podemos ver la inclinación de los estratos, ¿cierto? Entonces eso es algo que no podemos considerar con los análisis tradicionales.
Esta sería la zona que vamos a excavar. Entonces podemos ver que hay una parte donde tenemos una mayor superficie de un mayor volumen de excavación y una zona donde vamos a tener menor excavación, y eso se va a reflejar en los resultados, que ya lo vamos a ver. Este es el sistema de contención que vamos a utilizar. Acá podemos ver el concreto lanzado, las zapatas de reacción que se utilizan y los anclajes que van al interior del terreno. ¿Listo? Entonces, nuevamente definimos las condiciones de frontera, el peso propio, y acá vamos a incluir algo nuevo, que son las tensiones de anclaje. En este caso, yo metí unas anclas de 550 kilonewtons de capacidad, y si ustedes recuerdan, yo le di una sección transversal de 5.08 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, al multiplicar la tensión máxima del material, la tensión de fluencia por esa sección transversal, tengo 850 kilonewtons de capacidad máxima, que son los que se van a ver más adelante en los resultados, ¿cierto? Yo incluí unos anclajes de tipo activo y también hice análisis con anclajes tipo pasivo para que veamos cuáles son las diferencias. Entonces, básicamente un anclaje activo, uno tensa el ancla desde el comienzo, ¿cierto? Apenas se construye, se lleva la tensión de trabajo, ese anclaje, y ella siempre va a tener esa tensión, ¿cierto? Sin importar la etapa constructiva en la que estemos. Mientras que una ancla pasiva simplemente uno la pone y conforme se va desplazando el terreno, ella va recibiendo carga, ¿cierto? Entonces es como a reacción del terreno. Entonces se desplaza el terreno, el ancla se tensa un poco más, ¿cierto? Entonces la tensión va a variar en función del proceso constructivo que nosotros llevemos. Bueno, entonces, como les comentaba, hicimos tres tipos de análisis. El primer análisis fue uno preliminar para determinar la superficie de falla, que ahí ya vimos en la primera diapositiva de este análisis, pues la superficie que se genera. Y luego otros dos casos donde consideré el anclaje pasivo y el anclaje activo para ver las diferencias, ¿cierto? Entonces, nuestras etapas: tenemos la etapa inicial, donde tenemos el terreno tal cual como está, calculamos el estado de esfuerzos y determinamos el factor de seguridad inicial. La segunda etapa, para el análisis preliminar, se genera toda la excavación. No consideramos ningún sistema de contención, ¿cierto? Entonces, esto es para el análisis preliminar. Y ya para el análisis con los anclajes, sí tenemos nuevamente la etapa inicial. Realizamos el primer nivel de excavación y ponemos el anclaje, segundo nivel de excavación, tercer nivel, cuarto nivel, hasta llegar al último nivel de excavación. Entonces veamos los resultados del análisis preliminar. Esta es la superficie de falla que se genera, o pues la masa deslizante que vamos a tener, y pues yo generé la determinación del anclaje con base en esta sección crítica, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que en profundidad la sección varía, pues considerar que el anclaje es el mismo para todo el terreno, pues puede ser un error que nos puede llevar a sobrecostos, ¿cierto? Simplemente lo hice para que viéramos qué es lo que pasa cuando no hacemos un modelo tridimensional y tenemos una geometría compleja. Entonces, de este análisis, pues yo calculé cuál sería el factor de seguridad. Entonces, en condiciones iniciales tenemos un factor de 1.32 y ya cuando se realiza toda la excavación, de 1.27. Entonces vamos a ver cómo mejoramos esos factores de seguridad con el anclaje. Entonces, cuando realizamos la primera excavación, tenemos un desplazamiento de 1 centímetro y un factor de seguridad de 1.41. Entonces ahí ya incrementamos un poquito el factor de seguridad. Acá podemos ver el efecto del anclaje sobre el terreno, los desplazamientos que ocurren al interior del talud. Luego, en la segunda excavación, también podemos ver los desplazamientos y el factor de seguridad que sigue aumentando. Ahora está por 1.48. En la tercera excavación ya vamos en 1.58. En la cuarta excavación tenemos un desplazamiento de 3.8 centímetros y 1.72 de factor de seguridad. Y ya vamos viendo que la superficie de falla no pasa por la parte inferior del talud, sino que se está desplazando a la parte superior. Y finalmente, con el quinto nivel de anclaje, pues tenemos ciertos desplazamientos que son de expansión y un factor de seguridad de 1.77, y ya no hay nada de la superficie de falla en esta zona, que es la que queríamos estabilizar. Ya lo que fallaría es esta zona superior, pero tenemos un factor de seguridad bastante alto, ¿cierto? Acá les muestro los desplazamientos horizontales en distintas etapas, en la etapa 1 y en la etapa 3, para que vean cuál es el efecto del anclaje. En la parte donde está el concreto lanzado, jala hacia adentro, mientras que en el terreno trata de jalar hacia afuera, ¿cierto? Es como un resorte. Bueno, entonces claramente vemos cómo cambia el factor de seguridad. Acá vamos a ver los resultados sobre los anclajes. Entonces, en el quinto nivel de excavación, o sea, en el proceso constructivo, ya cuando vamos en la quinta excavación,
vemos que hay zonas que tienen unos esfuerzos un poquito mayores, unas tensiones mayores a las que yo incluí en el anclaje. Él podía llegar hasta 850 y acá está llegando a 800, ¿cierto? Pero yo lo diseñé para 550. Entonces vemos que en la mayoría de la zona él está trabajando con los 550 sin problema, pero acá necesitamos un poquito más de tensión. Entonces ahí vemos que hay como algo que toca hacer en el anclaje. Y cuando llevamos a la falla, al anclaje, él llega hasta 850 kilonewtons, que serían el análisis de reducción de resistencia, y de ahí obtenemos ese factor de seguridad que les estaba mostrando. Entonces, vemos también el efecto del sistema de soporte, las zapatas de reacción, cómo distribuyen la carga que se mete en el ancla, y eso es muy importante porque si no tenemos ese elemento de reacción, pues el ancla simplemente puede fisurar el concreto lanzado e irse y pues no vamos a estar haciendo nada. Entonces, este elemento de repartición es muy importante. Finalmente les voy a mostrar los resultados obtenidos con el anclaje de tipo pasivo, donde él va a ir absorbiendo carga conforme se va deslizando el talud. En cuanto a los factores de seguridad, vemos que no hay una variación significativa. Acá tenemos el activo y acá tenemos el pasivo, pero vemos que la distribución de los esfuerzos o de las tensiones en el anclaje sí es diferente. En esta zona tenemos valores de 300, 350, es decir, que no necesitábamos un anclaje tan fuerte como el de 550 kilonewtons que yo le metí inicialmente, pero en estas zonas vemos que prácticamente llega la falla. Entonces, donde hay un corte mayor, pues claramente necesitaríamos meter mayor anclaje, y en la zona donde hay un corte menor, pues necesitaríamos meter un menor anclaje. Entonces ahí vemos la importancia de realizar análisis tridimensionales, y pues con este tipo de programas, ya que nos permite determinar este tipo de cosas que nos ayudarían a optimizar nuestros diseños. Bueno, como conclusiones tenemos que en el análisis de estabilidad del muro de contención, evidenciamos el efecto de la presión de poro al respaldo del muro sobre el factor de seguridad, con lo cual se demuestra la importancia del sistema de drenaje en este tipo de estructuras. También tenemos que del análisis de estabilidad con pilas, que observamos la influencia sobre el factor de seguridad de la lluvia. Asimismo, se demostró que en zonas con alta pluviosidad se debe evaluar la estabilidad con la condición más desfavorable, ya que de lo contrario se podría sobreestimar el factor de seguridad. También tenemos que se mostró una pantalla de pilas, que una pantalla de pilas es una alternativa adecuada cuando se tienen deslizamientos debidos a un estrato con resistencia baja. También obtuvimos del anclaje, del análisis con el anclaje, que la influencia del anclaje es positiva para los desplazamientos del talud y para aumentar el factor de seguridad, ya que lo incrementa de manera significativa. Se evidenció que por medio de análisis numérico se puede optimizar la distribución de los anclajes de un talud, y se concluye que con el software Midas GTS NX pues se pueden hacer una gran variedad de análisis de estabilidad, considerando distintos elementos de soporte y condiciones de análisis variadas. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Me imagino que vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, entonces si me puedes ayudar con eso. Le agradecemos mucho a Diego Forero por su exposición. Iniciamos el espacio de preguntas. Por favor, manden todas sus preguntas por medio del chat. Iniciando con la pregunta de... Ay, un segundito, perdón. Esa es de la conferencia pasada. No te preocupes. Pueden, por favor, mandar sus preguntas por medio del chat. Lo pueden mandar al chat general y de ahí yo las puedo ir leyendo. Por favor, Francisco, recuerden mandarlas. ¿Mandé? mientras hacen un par de preguntas, les quería comentar una cosa para terminar. Por Eh, supuesto. Les quería comentar que nuestra casa de software pues está bastante al tanto de la necesidad actual de los estudiantes para aprender este tipo
de metodologías. Entonces nosotros estamos brindando capacitación certificable en nuestro programa. Entonces simplemente ustedes van a nuestra página de internet y allí pueden encontrar una zona de evaluación y de capacitación. Y pues el que está abierto para los estudiantes y para la gente en común es el curso introductorio a este programa, el cual se divide en 8 sesiones donde pues van a aprender desde cómo generar una geometría hasta cómo realizar un modelo complejo de lo que ustedes requieran. Como les mencionaba al inicio, este programa no solamente aplica para estabilidad de taludes, sino también para túneles o cualquier estructura que ustedes requieran. Y pues este sería como un certificado que obtendrían al realizar el curso, ¿cierto? Entonces, pues para las universidades es bastante bueno ya que pueden afianzar algunos de los conceptos que aprenden en sus clases. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos la primera pregunta, que son, ¿cuáles son sus opiniones generales de los factores de seguridad? Bueno, de los que obtuvimos en estos análisis, pues finalmente llegamos a factores de seguridad adecuados para estos taludes. Normalmente lo que se recomienda para una condición estática y a largo plazo, o sea, de una obra que va a estar por mucho tiempo, es un factor de seguridad de 1.5 en condiciones estáticas. Y cuando hacen análisis, por ejemplo, ya que incluyen sismos, que son un poco más... eh, con más detalle, el factor de seguridad puede bajar hasta 1.2, ¿cierto? Y, por ejemplo, para condiciones en las cuales el talud no va a estar mucho tiempo descubierto, por ejemplo, cuando van a realizar una excavación y luego le van a poner algún sistema de contención, pues puede llegar hasta 1.3, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues logramos factores de seguridad satisfactorios. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Velasco y es, ¿este programa es exclusivo de la empresa o está a la venta? No, claro que está a la venta. De hecho, nuestra empresa se dedica a eso. Ese es el core de la empresa, es vender este software para pues, los ingenieros geotécnicos. También tenemos programas de estructuras y de puentes. Entonces, simplemente ustedes pueden visitar nuestra página de internet. Nos encuentran como Midas Latinoamérica y ahí pueden encontrar pues, toda la información que necesitan. ¿Cierto? Si necesitan alguna cotización o información adicional, también me pueden escribir a mi correo. De hecho, lo voy a poner aquí en el chat para que, pues, si me quieren consultar alguna cosa, con mucho gusto ahí me pueden escribir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Aaron Escoto y es, ¿cuánto dura el certificado que ofrece? La versión de prueba que nosotros ofrecemos es de un mes, ¿cierto? Entonces ustedes durante ese mes pueden entrar al programa las veces que quieran y una vez hayan terminado el curso, pues el certificado se emite y ustedes pues ya quedan con él de por vida. Entonces no hay problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del expositor Pascal Basso, que es, ¿qué tipo de elementos o forma de elementos se pueden introducir a los materiales? ¿Difieren dependiendo de los tipos de suelo o concreto? Bueno, no sé si me hablas en cuanto al tipo de elemento finito, ¿cierto? O sea, el programa trabaja con el método de elemento finito y este genera elementos, ¿cierto? Que pueden ser triangulares o en 2 dimensiones o cuadrangulares cuando estás analizando en 2 dimensiones. O cuando haces análisis en 3 dimensiones puede ser un elemento tetraédrico o un elemento hexaédrico. No sé si a esto se refiere. Ahora, si se refiere a la geometría de los estratos y de los materiales que puedes simular, el programa no tiene limitación. Tú puedes simular cualquier estructura, pues puedes simular cualquier terreno con la topografía que tengas, cualquier estructura de concreto con la dimensión que tú requieras. Eso, pues, no Ponen tiene en el chat que se limitantes. refieren, perdón, no, disculpa, ponen en el chat que se refieren al mallado. Sí, al mallado, entonces en 2D puedes utilizar elementos triangulares o cuadrangulares y en 3D puedes utilizar elementos tetraédricos o hexaédricos. El programa también tiene una opción híbrida en la que utiliza elementos tetraédricos junto con elementos hexaédricos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gustavo Villaseñor y Sí. es, ¿cómo se corrobora que los datos del software son correctos y con qué los comparas?
Bueno, pues lo que uno puede hacer como primera aproximación para garantizar que el software está funcionando bien es hacer un modelo sencillo. Por ejemplo, de los de la literatura, que ya sabes, por ejemplo, que tienes un talud infinito y simplemente calculas la tangente del ángulo del talud sobre la tangente del ángulo de flexión y calculas el factor de seguridad y lo montas al programa y corrobora, ¿cierto? Que te esté dando algo similar. Entonces, con eso, pues puedes tener como una certeza de que el programa está bien. Igual el programa tiene sus manuales de verificación donde se hacen distintos ejemplos para corroborar que los resultados que te está entregando son correctos. Entonces, es un programa muy confiable. Muchas gracias. La siguiente pregunta es igualmente del expositor Pascal Basso y es ¿cómo se considera el deslizamiento entre los torones y el suelo que los rodea para el sistema de anclaje pasivo o activo? Bueno, eso lo puedes simular de distintas maneras, ¿cierto? Por ejemplo, si no pones un elemento de interfaz entre los dos materiales, pues él simplemente va a considerar que están anclados, van a tener una conexión rígida, ¿cierto? Entonces ahí lo que se va a desplazar sería como el terreno adyacente, ya que se comience a plastificar y comience a haber ahí deslizamientos entre los elementos del terreno. Si conoces cuál es el comportamiento entre el bulbo y el terreno, podrías incluir un elemento de interfaz simplemente con una ley de resistencia, puede ser un morculum, ¿cierto? Donde le das un esfuerzo normal que puede ser la presión de inyección y con la cohesión y el ángulo de fricción, pues ya puedes determinar cuál sería la resistencia que va a tener. Y también puedes incluir los módulos de rigidez, tanto normales como cortantes, en la interfaz entre el terreno y el bulbo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de David Aguilar y es ¿qué diferenciador tiene este software a otros existentes? ¿Por qué es más confiable? Bueno, en cuanto a la confiabilidad, no es que sea más confiable que otros programas, o sea, yo me imagino que los programas de elemento finito que están en el mercado pues tienen que ser también confiables. Pero sí hay muchos factores diferenciadores en cuanto a la facilidad de uso. Por ejemplo, cuando estás generando un modelo complejo como los que les mostré el día de hoy, hay otros programas que tienen problemas con el mallador, ¿cierto? Entonces no pueden generar la malla de elemento finito de manera fácil. Nosotros tenemos algo que se llama mallador independiente. Tú puedes seleccionar el elemento que quieres mallar, le puedes dar el tamaño de los elementos finitos a ese elemento y pues puedes ir generando tu malla por partes y eso te permite controlar cómo vas a conectar los elementos finitos y cuál es el tamaño que les vas a dar. En otros programas el algoritmo simplemente llega y trata de mallar todo al tiempo y a veces eso genera errores, ¿cierto? O te genera elementos de mala calidad. También el procesador que nosotros tenemos pues es bastante avanzado, el método que utiliza el programa para resolver los análisis pues te permite acortar bastante el tiempo que vas a utilizar. Tenemos una gran cantidad de modelos constitutivos, la facilidad de utilizarlo ya que pues tienes un menú que es como el de Word o cualquier programa de Windows donde simplemente despliegas el icono y seleccionas la opción. Es también similar como AutoCAD. Puedes importar geometrías, puedes importar materiales, es compatible con Excel, con todos los programas de CAD. Entonces eso le brinda muchas herramientas al ingeniero para poder montar un modelo de manera sencilla y rápida, ¿cierto? Y pues, eso serían varias cosas. Otra cosa importante es que en una misma plataforma tiene análisis bidimensionales y tridimensionales. La mayoría de los programas en el mercado tienen o 2D en un programa y te venden el 3D por aparte, o te venden soluciones para un problema en específico, pero necesitas comprar otro programa para otro problema en específico, ¿cierto? Acá tienes todo en una misma plataforma. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta es contra Comsol, ¿qué ventajas y desventajas tendrían Midas para estas aplicaciones? Es del profesor Luis Amezcua. Mira, la verdad es que yo no he trabajado con este programa Console, entonces no te sabría decir pues qué ventajas tendríamos sobre este programa. Pues ya si gusta, me puede escribir un correo, me comenta un poquito y yo también averiguo un poco más acerca de este programa y ya le podría contar como a más detalle pues qué tenemos sobre este otro programa. Todavía tenemos un minuto más y hay una última pregunta. Claro que sí. Entonces, la última es también del expositor Pascal Basso y es ¿cuál sería el tamaño óptimo o que se usa del mallado para que los resultados del elemento finito sean confiables? Se hacen estudios
paramétricos de la respuesta dependiendo del tamaño de la malla? Gracias. Efectivamente, eso es un tema ya más que cada ingeniero tiene que verificar en cada uno de sus proyectos. Entonces, hay un ejemplo muy típico que es el de una viga con cierto número de elementos finitos, donde pues pones 3, 4 triangulitos de elemento finito y aplicas una carga y ves los resultados. Luego generas 10, 20 elementos finitos y la misma carga y evalúas el resultado, ¿cierto? Entonces tú vas a obtener una curva del valor del resultado con respecto al tamaño del elemento finito, donde esa curva ya no presente una pendiente significativa, una variación importante, pues ya puedes decir que ese es el tamaño de elemento finito óptimo para tu modelo, ¿cierto? Entonces hay que realizar un análisis pues previo para poder determinar cuál sería el tamaño óptimo dependiendo de cada uno de los proyectos que tú tengas. Muchas gracias, Diego. Un gusto. Enviaremos un reconocimiento por parte del comité organizador. Vale, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Diego, por haber aceptado la invitación. No, es un gusto, es un gusto.